Bienvenido a este directo. Hoy vamos a hablar de uno de los puntos más importantes en tu recuperación, como es básicamente la solución a tu dolor lumbar crónico. Hoy vamos a ver paso a paso y de manera detallada cada una de las cosas que tú tienes que trabajar o mejorar si quieres que ese dolor lumbar crónico se pueda reducir, se pueda mejorar y que gracias a todo ello puedas retomar tu vida normal, es decir, una vida en la que puedas volver a jugar con tus hijos, en la que puedas cargar con ellos, en la que puedas volver a ser la persona alegre, activa y deportiva que eras antes y no la persona que se siente limitada a causa de ese dolor, la persona que se siente frustrada, que se siente deprimida, que se siente con ese estrés, con esa ansiedad en el cuerpo y con miedo o temor a hacerse daño, con miedo o temor a lastimarse. Así que, como te digo, hoy va a ser uno de los directos más importantes de todos los que hemos hecho hasta ahora. Va a ser el directo en donde vamos a hablar específicamente de la solución a tu dolor lumbar crónico. Y ojo, algo que sí quiero decir desde el inicio es que para poder solucionar un dolor que llevas muchos años teniendo, hay dos puntos súper importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar con todo ello. El primero es que no se pueden conseguir milagros, es decir, no se puede mejorar o quitar el dolor por arte de magia en un día, en una semana, con un quiropráctico, con un masaje, con una operación, con un medicamento, con una infiltración. Los caminos rápidos no te van a llevar a ningún sitio si hablamos de un dolor que llevas años y años y años teniendo. Se necesita, como siempre comentamos, paciencia, se necesita constancia y se necesita disciplina para que tu dolor mejore. Así que, dicho esto, vamos a arrancar el directo. Comentarte también que este vídeo se quedará resubido, se quedará regrabado en mi canal de YouTube, por si quieres echarle un vistazo, si hay algún aspecto que no te queda del todo claro. Y si a lo largo de este directo, de este en vivo, te surge alguna pregunta, te surge alguna duda, algo que me quieras comentar, pues te agradecería que lo dejases por aquí abajo por el chat para así poder echarle un vistazo y ayudarte con todo lo que tú necesites, ¿vale? Así que, antes de nada, darte las gracias, como siempre, por conectarte a este directo y estar este ratito por aquí escuchando. A ver, he visto a Edgar, se ha conectado por aquí, Edgar también, no tengo Instagram, Paez también se ha conectado, Jesús, Eymar, Alex, Lupinopri, Duque Jürgen, genial, pues muy buenas y bienvenido a este directo. Como digo, vamos a empezar por el primer punto, el más importante en la recuperación de tu dolor. Vamos a ir hablando de varios aspectos clave, pero este, sin lugar a dudas, es el punto más importante, con mucha diferencia si lo que quieres es mejorar el dolor. Y seguramente este aspecto del que vamos a hablar es algo que ningún médico, ningún neurocirujano, ningún traumatólogo, ningún fisioterapeuta, ningún quiropráctico, ningún osteópata te va a hablar sobre él, y es el que sin lugar a dudas marca un antes y un después, marca una clara diferencia entre si vives eternamente con ese dolor lumbar tan limitante, tan incapacitante, que te impide cargar y jugar con tus hijos, que te impide salir a correr, que te impide jugar a fútbol, que te impide ir al gimnasio, que es algo que a ti tanto te gusta, que te impide subirte en la bicicleta, hacer planes con tu esposa o con tu familia y amigos, y que te impide pues disfrutar en definitiva de una vida normal. Así que tenlo muy en cuenta. Saludos Edgar desde Venezuela, pues saludo desde España, Edgar. Se ha conectado también por aquí. Hola Eva, ¿qué tal? Gabriel, muy buenas. Y ella también. Genial, pues bienvenidos a todos. Como digo, el primer punto más importante es, sin lugar a dudas, y lo vamos a ir comentando paso a paso. No sé si se verá por aquí porque se ve un poquito el reflejo de la luz. Creo que no sé si se ve del todo bien. Vale, el primer punto es la mentalidad. La mentalidad, tener una mente sana y fuerte, es, sin lugar a dudas, como te comentaba al principio, lo que va a marcar una clara diferencia entre si te recuperas del dolor lumbar crónico o si vives eternamente con ese dolor. Es básicamente lo que hacemos y de la manera que trabajamos dentro del programa online de Espalda Sin Dolor, que si no lo sabes es el programa con el que yo ayudo a las personas a recuperarse del dolor lumbar crónico, con un programa de duración de 3 meses a través del ejercicio y a través de la mentalidad positiva. ¿Y por qué te comento esto de que la mentalidad es algo súper importante, clave en la recuperación de tu dolor? Si tienes una hernia discal, si tienes una discopatía degenerativa, pues básicamente por estos puntos que tengo aquí apuntados y que quiero compartir contigo. La paciencia. Muchas veces cuando llevamos varios años con dolor, pensamos que el dolor se nos va a ir por arte de magia cuando cambiemos el colchón, cuando nos tomemos un medicamento, llámese tramadol, llámese ibuprofeno, llámese diclofenaco, cuando nos pongamos una inyección, cuando nos operemos, cuando vayamos a una sesión de quiropraxia. Y algo que no entendemos es que si llevamos varios años con dolor, es prácticamente imposible, repito, prácticamente imposible que el dolor se solucione por arte de magia,
de un día para otro, de un momento a otro, de manera mágica y milagrosa. Es algo que tienes que tener en cuenta porque si no tus expectativas van a ser totalmente irreales. Es decir, vas a pensar que en poquito tiempo te puedes sanar, te puedes curar y eso no va a ocurrir. Y te comento algo súper aplicable para que lo entiendas a la perfección. Normalmente, según los estudios científicos, cuando hablamos de una hernia discal en L4, L5, L5S1, el periodo de recuperación, curación, reabsorción o sanación de esa hernia no consta de una semana, no consta de un mes, no consta de 2 meses. Normalmente el tiempo medio estimado suelen ser 8 o 9 meses, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, que esto no es un camino rápido, esto no es un camino milagroso y es algo que yo le comento y repito siempre a todos mis alumnos y clientes dentro del programa de Espalda sin Dolor, que no se puede buscar la magia, no se puede buscar un milagro de recuperación de tu dolor si no trabajas la paciencia. Así que por favor, mentalízate de ello, de que esto no va a ser un camino rápido, un camino instantáneo, que va a ser un camino en el que tienes que poner esfuerzo, tienes que poner tiempo, tienes que poner constancia. Y si lo haces de manera progresiva, inevitablemente tu dolor va a mejorar. Y va a mejorar mucho. Y vas a poder hacer una vida normal. Y vas a poder jugar con tus hijos. Vas a poder subirte a la bicicleta, vas a poder ir a jugar a fútbol, vas a poder apuntarte al gimnasio de nuevo, que es algo que a ti tanto te gusta o que tú tanto disfrutas. Y todo eso lo vas a poder hacer sin que el dolor te frene, sin que el dolor te limite, sin que te sientas como una persona de 80 años, deprimido, frustrado, limitado, impotente por esta situación. Es decir, que lo vas a poder ir consiguiendo. Pero como siempre te comento, con paciencia, no buscando resultados mágicos. Y desgraciadamente esto es algo que es totalmente contrario a lo que se suele ver en redes sociales. No sé si me llevarás siguiendo desde hace mucho tiempo, pero si pones en el buscador de Instagram, si pones en el buscador de TikTok dolor lumbar, seguramente te aparecerán decenas de miles y millones de vídeos, cada cual más mágico, cada cual con una receta más milagrosa, cada cual con una fórmula secreta que te promete el oro y el moro, como se suele decir, que te promete algo rápido, algo instantáneo para quitar o curar tu dolor. Y ese es el problema principal por el que no te recuperas, porque sigues pensando que de manera mágica, de manera instantánea, vas a sanar tu dolor. Y eso es, como te digo, prácticamente imposible. Esto es como si, imagínate, te pongo un caso súper sencillo para que lo entiendas, imagínate que quieres hacer una travesía por el desierto o mejor, incluso, a lo mejor de esta manera lo vas a entender todavía más. No sé si conoces el Himalaya, que es, por así decirlo, la montaña más alta de todo el planeta, la montaña más alta de todo el mundo. El Himalaya, que si no recuerdo mal, tiene unos 8.800 metros de altura. ¿Tendría algún tipo de sentido o tendría algún tipo de coherencia, tendría algún tipo de lógica que tú pretendieses subir el Himalaya, los 8.800 metros de altura, en un día, en 24 horas, en 15 horas? ¿Tendría algún tipo de sentido? Espero que respondas que no. ¿Por qué? Porque si tratas de hacerlo de esa manera, lo primero es que te vas a morir seguramente. Lo segundo es que no vas a llegar por el tiempo, el clima, la nieve, las inclemencias meteorológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Tú no puedes llegar a la cima del dolor, tú no puedes llegar a recuperarte del dolor en poquito tiempo, sin esfuerzo y de manera instantánea, por decirlo de alguna manera. Necesitas un proceso. Al igual que los montañistas o los alpinistas, cuando quieren llegar a la cima del Everest, a la cima de la montaña, tienen que estar semanas y semanas de expedición, luchando contra las inclemencias meteorológicas, luchando incluso contra el hambre, luchando contra el frío, luchando contra pues todas las consecuencias que tiene esa larga travesía, ese largo viaje. Con tu dolor pasa exactamente lo mismo. Tu dolor parte de un proceso que requiere tiempo, parte de una travesía que requiere semanas y meses de rehabilitación, meses de recuperación. Si pretendes, como te digo, conseguir el resultado de la noche a la mañana, te vas a llegar una bofetada, o por así decirlo, te vayas a llevar un golpe contra la pared bastante importante cuando veas que no va a haber ningún quiropráctico, que no va a haber ningún masaje, que no va a haber ninguna faja lumbar, que no va a haber ninguna pastilla, ninguna operación, ninguna infiltración que te quite el dolor por el arte de magia, o al menos de manera general, ¿vale? Así que es súper importante entender este punto si lo que quieres es recuperarte. El segundo punto que quería compartir contigo es el catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? Pues básicamente esto es cuando tenemos una situación y realmente pensamos que la situación es mucho más grave de lo que realmente es. Es decir, imagínate que tú estás haciendo un fuego
que estás haciendo un fuego porque quieres comer, pues quieres hacer algo de comida y quieres cocinar algo que a ti te apetezca, algo que a ti te guste, y de repente, pues el fuego se pone un poco más fuerte de lo habitual, pero no llega a ser un incendio, no llega a ser una catástrofe, no llega a ser algo pues muy negativo, y tú empiezas a agobiarte, tú empiezas a preocuparte, empiezas a decir, madre mía, a ver si se va a incendiar la casa, a ver si va a haber un problema serio, a ver esto, a ver lo otro, cuando simplemente es que el fuego se ha puesto un poquito más alto. Es decir, si el fuego estaba en un 5, ahora se pone en un 7, pero no quiere decir que porque el fuego haya aumentado un poquito se vaya a incendiar la casa, vaya a haber un problema serio, se vaya a incendiar pues todos tus pertenencias, por decirlo así, o incluso te vayas a morir. El catastrofismo, cuando hablamos de dolor, hace referencia a eso, a pensar que el dolor es para siempre, que el dolor no tiene solución, que la hernia discal te va a dejar en cama y no te vas a poder mover, que te vas a quedar en silla de ruedas. Es decir, pensar cosas totalmente negativas, que es el siguiente punto que quería compartir contigo, pensar cosas totalmente negativas que no te llevan a ningún punto y que lo único que te hacen generar es más estrés, más ansiedad, más preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre si tú estás más estresado, más agobiado, con más ansiedad, con mayor preocupación, con mayor frustración por este catastrofismo, por esta negatividad? Pues que el pico de dolor, la intensidad del dolor va a ser mucho más alta, y que además, y debido a esto, ya no solo es que vas a tener un dolor más intenso, sino que vas a tener una mayor probabilidad de que tengas una crisis, una recaída aguda de ese dolor. Una crisis en la cual pues te puedas quedar en cama, una crisis en la cual puedas pues quedarte prácticamente inmóvil y paralizado. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque si no trabajas la mentalidad, que es lo que estamos comentando ahora, si no trabajas la mentalidad, esto va a terminar por suceder. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Pues dejar de tantos médicos, tantas inyecciones, tantos medicamentos, tantos quiroprácticos. Tienes que empezar a trabajar desde aquí arriba. Si no trabajas la mentalidad, si no trabajas lo que pasa por tu cabeza, todas estas cosas, inevitablemente, de una manera u otra, te van a afectar al dolor y van a hacer que tu dolor sea totalmente invalidante, sea totalmente limitante e incapacitante para que puedas jugar con tus hijos, para que puedas subirte en la bicicleta, para que puedas salir a correr, que es algo que tú disfrutas, o para que puedas simplemente tener un plan con tu pareja y con tus amigos sin que ese dolor te afecte en nada y sin que tú tengas que estar con esa preocupación, con ese miedo en la cabeza de me voy a dañar, me voy a lesionar, me voy a hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí algo súper importante que quiero compartir contigo es el hecho de que si obviamente no sabes cómo trabajar todos estos aspectos, algo que me he dado cuenta después de ayudar a más de 90 personas gracias al programa online de Espalda sin Dolor, es que es clave tener un seguimiento. Tener un seguimiento por parte de un profesional, por parte de un especialista, por parte de alguien que haya trabajado con decenas de personas que han tenido tu misma lesión, tu misma hernia discal L4, L5, L5S1, tu misma discopatía degenerativa y tu mismo dolor lumbar. ¿Para qué? Para que entiendas que todas las cosas que vas haciendo, ya sea los ejercicios, ya sea este cambio de mentalidad, es lo adecuado para ti, es decir, es lo que tú necesitas para poder recuperarte de ese dolor y para que vuelvas a hacer una vida normal. No una vida en la que te tengas ese miedo, ese temor a hacerte daño, una vida en la que te sientas como una persona de 80 años, frustrado y limitado por el dolor, sino una vida en la que puedas volver a ser la persona alegre, la persona activa, la persona feliz, la persona deportista que eras antes, la persona que no se estaba limitando a la hora de hacer algún movimiento, la persona que podía cargar peso sin tener ese miedo, ese temor a hacerse daño. Y todo eso, como te comento, lo puedes conseguir de manera relativamente sencilla, no fácil, no rápida, teniendo el seguimiento de un especialista. Esto es como si, por ejemplo, tienes un problema en los dientes y tratas de solucionar ese problema en los dientes desde casa con un vídeo de YouTube. Imagínate que yo tengo una caries, que yo tengo un diente que se me está cayendo y yo trato de solucionar ese problema, de meterme el diente para adentro viendo un vídeo de YouTube. ¿Qué sentido, qué coherencia, qué lógica tendría? Me puedo hacer mucho más daño, puedo tener una infección, puede haber un problema mucho más grave. ¿Por qué no voy directamente al dentista, al odontólogo, que es el profesional especializado en arreglo de dientes, para que me ayude, para que me asesore, para que me haga un seguimiento? ¿Por qué voy a tratar yo de solucionar algo que sé que no tengo las herramientas adecuadas, que no tengo los materiales adecuados, que no tengo ni las condiciones higiénicas adecuadas y que tampoco tengo el conocimiento para ello? ¿Qué sentido tiene que yo trate de hacerlo por mi cuenta, como me apetece, viendo tutoriales, viendo vídeos de internet, de YouTube, de Instagram, de TikTok? ¿Qué sentido tiene? Absolutamente ninguno. Y con el dolor lumbar crónico pasa exactamente lo mismo. Si tú no tienes el seguimiento de una persona que te diga exactamente qué es lo que tú tienes que hacer en cada momento, qué ejercicios son los adecuados para ti, cómo trabajar esta mentalidad, cómo vencer esa negatividad, ese catastrofismo, trabajar esa paciencia, es que es muy complicado que te recuperes del dolor.
Y no porque el dolor sea para siempre, no porque tengas una enfermedad muy grave, no por tu trabajo, no por tu edad, simplemente porque no sabes cómo hacer las cosas. Y para eso están los profesionales, para eso están los especialistas, para hacerte un seguimiento y decirte paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer para que no te lastimes, para que no te hagas daño, para que no te lesiones, para que no aparezca ese dolor en definitiva. Así que espero que este punto te haya quedado claro, porque sin lugar a dudas lo que va a marcar un antes y un después, una clara diferencia entre si te recuperas del dolor o si sigues eternamente con el dolor. Y como te he comentado, esto es algo, la mentalidad me refiero, es algo que ningún médico, ningún traumatólogo, ningún neurocirujano, ningún quiropráctico, ningún osteópata te va a hablar sobre ello. Y es algo que si tú no lo trabajas, por muchos ajustes, por muchas colchones que cambies en tu casa, por muchas fajas lumbares que te compres, por muchos medicamentos, llámese tramadol, ibuprofeno, enantium, diclofenaco, pregabalina, lo que sea, no te vas a poder recuperar del dolor. Porque todo eso que hemos comentado son parches temporales a tu dolor. Es pan para hoy y hambre para mañana. Si tú lo que quieres para tu dolor, me refiero, es pan para hoy y hambre para mañana, pues no puedes encontrar una solución definitiva, permanente y a largo plazo a un dolor, para lo cual lo único que haces es parches temporales al dolor. Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, y como te comento, trabajar tu mentalidad. Esto, como te comentaba antes, es algo que hacemos a diario dentro del programa de Espalda sin Dolor. Y es lo que hace que todos los alumnos, que todos los clientes del programa consigan pedazo de resultados, y lo digo con la boca bien grande, pedazo de resultados y pedazo de testimonios y casos de éxito como los que tienes por aquí por mi perfil. Porque todas estas personas que en su momento, hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, decidieron invertir su dinero, su tiempo y su esfuerzo en un programa online que le ayudase a trabajar esta mentalidad, a día de hoy se encuentran sin dolor, se encuentran pudiendo hacer una vida normal, jugando con sus hijos, pudiendo irse de vacaciones, pudiendo jugar a fútbol, pudiendo ir al gimnasio, pudiendo subirse a la bicicleta, disfrutando de las relaciones íntimas con su pareja, y todas estas cosas sin dolor, sin limitación, sin tener que levantarse a medianoche por el dolor insoportable, sin tener que parar cada 5 minutos a la hora de caminar por el dolor, sin tener que sentarse cada 10 o 15 minutos cuando están parados o cuando están de pie, porque el dolor no les permite continuar. Todo eso lo puedes conseguir, como te comento, si trabajas la parte mental. Así que hasta aquí te quería preguntar, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes algo que no te haya quedado claro? ¿Algo que quieras comentarme? Si es así, pues te agradecería que lo dejes por aquí abajo por el chat, donde pone añade un comentario, ¿vale? Así que si te surge alguna duda, me la comentas por aquí y vamos a pasar al segundo punto también bastante importante, aunque sinceramente la parte de la mentalidad es lo fundamental, es lo clave. Puedes hacer otra serie de cosas que si no trabajas lo que pasa por aquí, es imposible que tu dolor mejore. Y yo te lo digo claramente porque soy una persona muy transparente, porque no quiero venderte la moto y porque quiero decirte las cosas como son. Si no trabajas la mentalidad, hay muy pocas probabilidades de que tu dolor mejore y de que tu dolor se solucione o tu hernia se sane, entre otras cosas, ¿vale? Punto primero. Segundo punto. Ejercicio enfocado. ¿Qué quiere decir ejercicio enfocado? Que no hagas los ejercicios a tu cuenta, a tu medida, los que veas por redes sociales de cualquier manera. Es decir, haz los ejercicios acordes a la lesión, acordes al dolor, acordes al problema que tú tengas. Te voy a poner el ejemplo que hemos comentado antes. Imagínate que tú tienes un problema en los dientes. Imagínate que tienes una muela del juicio, ¿vale? Una muela del juicio. Y tú piensas que tienes una caries en vez de una muela del juicio. ¿Y qué es lo que haces? Pues ves un tutorial en YouTube, un tutorial en Instagram y dices, ¿cómo me quito una caries? Y resulta que haces cualquier tejemaneje para quitarte la caries y resulta que el problema lo sigues teniendo ahí porque todavía sigues teniendo la muela del juicio. ¿Por qué? Porque tu problema no era la caries, tu problema era la muela del juicio que tienes por ahí. ¿Por qué no pedir ayuda a un profesional que te guíe, que te oriente, que es lo que hemos dicho antes, con el seguimiento, y que te dé unos ejercicios enfocados, específicos, concretos, al grano, al tiro, del problema que tú tienes? ¿Por qué? Porque si tú te pones a hacer ejercicios de cualquier forma en internet, puede ser que muchos de ellos te ayuden, puede ser que muchos no te ayuden, puede ser que algunos te lastimen, que algunos te hagan daño. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicios picoteados, ejercicios genéricos, ejercicios que no están enfocados en tu problema. Y aquí algo también que hay que tener en cuenta es qué tipo de ejercicios tenemos que hacer. Pues aquí tienen los 4 tipos de ejercicios fundamentales para mejorar ese dolor. Y lo voy a compartir por aquí para que te queden todo perfectamente claro. El primer punto, el primer tipo de ejercicio que deberíamos de hacer si tenemos dolor lumbar crónico, y esto te lo comento básicamente porque es lo que hacen todos y cada uno de los alumnos y clientes del programa de Espalda sin Dolor. Esta es la forma que tenemos de trabajar dentro del programa y lo que hace que los alumnos, además de trabajar la mentalidad,
consigan tan buenos resultados. El primer punto es la respiración diafragmática. Debemos hacer ejercicio de respiración porque a lo que nos va a ayudar precisamente la respiración, entre otras cosas, es a que esta negatividad, que este catastrofismo mejore, se reduzca, a que tú estés más calmado, que no estés frustrado, que no estés con ese estrés, con ese agobio, con esa preocupación en la cabeza, porque tienes miedo a hacerte daño, porque tienes miedo a lastimarte a la hora de cargar peso, a la hora de agacharte, de doblar la espalda, de hacer algún movimiento brusco, es decir, que tú te quites todas esas preocupaciones, todo ese miedo de la cabeza. Y esto se trabaja en gran parte con la respiración. El segundo tipo de ejercicios que trabajamos dentro del programa y lo que tienes que hacer sí o sí si quieres recuperarte del dolor es trabajar los ejercicios de movilidad. Movilidad y estiramiento son dos cosas completamente diferentes. Los estiramientos son como los medicamentos, son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que si tú haces estiramientos, puede que se te calme, que se te alivie el dolor de manera momentánea, pero haciendo estiramientos no vas a solucionar ni tu hernia, ni tu dolor, ni tu ciática, ni absolutamente nada de nada. Los estiramientos son pan para hoy y hambre para mañana. Es como si tú tienes una humedad, una gotera en el techo de tu casa y en vez de sellar, corregir, arreglar esa gotera, esa humedad que tienes en el techo, que hace que se te caigan las gotas de agua al piso, que se te caigan las gotas de agua al suelo, lo único que haces es poner un cubo de agua, poner un vaso en el suelo para que todas las gotas vayan cayendo en este vaso y no se te ensucie el piso o no se te ensucie el suelo. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que el vaso, o en este caso la garrafa, se va a ir llenando y va a llegar a un momento en el que lo vas a tener que tirar para que el resto de agua siga cayendo. Es decir, no estarás solucionando tu dolor, lo único que estarás consiguiendo es un parche temporal a ese dolor. Así que lo que tienes que hacer es menos estiramientos y más ejercicios de movilidad articular. Los ejercicios de movilidad te ayudan a mejorar, como su nombre indica, la movilidad, mejorar la flexibilidad y que por ende tu zona lumbar, tus huesos, tu cintura, tu sacro, tu coxis estén en mejores condiciones, más preparados para hacer las cosas del día a día sin dolor y sin limitación. Es decir, que puedas agacharte, que puedas amarrarte los zapatos, que puedas ponerte los calcetines, que puedas ir al baño tú solo, que puedas hacer prácticamente cualquier cosa, incluso tener relaciones íntimas con tu pareja, sin que ese dolor sea un impedimento, sin que ese dolor sea algo negativo para ti, ¿vale? Entonces, primer punto, la respiración. Segundo punto, los ejercicios de movilidad. Tercer punto, ejercicios de fuerza combinados con ejercicios de cardio. Desgraciadamente, el principal error que veo en cuanto al tema de los ejercicios de la mayoría de las personas con dolor lumbar es que queremos enfocarnos en hacer ejercicios de fuerza, de fortalecimiento. Oye, Fer, ¿qué ejercicio me recomiendas para fortalecer la zona lumbar? ¿Qué ejercicio me recomiendas para fortalecer el abdomen? ¿Qué ejercicio me recomiendas para esto, para lo otro? Hacer ejercicios de fuerza, si no has trabajado la respiración y si no has trabajado la movilidad, es, entre comillas, un poco suicidio. Me explico. ¿Qué quiero decir con que es un poco suicidio? Que básicamente esto es como si tratas de aprender a multiplicar, aprender a dividir, si no sabes ni siquiera sumar y restar. Que yo sepa, desde mi experiencia, desde lo que yo he estudiado al menos, primero se aprende a sumar, después se aprende a restar y después se aprende a multiplicar y a dividir. Si tú te pasas a ese paso contrario, es decir, si tú te saltas un escalón y sin saber sumar, sin saber restar, ya pasas a multiplicar, seguramente te va a resultar mucho más complicado ese problema, te va a resultar mucho más complicado aprender. Y te pongo otro caso, otro ejemplo, otra metáfora para que lo entiendas todavía más. Imagínate que tienes un bebé, que tienes un hijo, un niño que es todavía muy pequeño, un niño que lógicamente pues no se puede ni poner de pie para caminar y demás. Imagínate que tú tratas a la fuerza de hacer que tu niño se ponga a correr cuando ni siquiera es capaz de levantarse y estar de pie parado. ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente que tu niño no va a poder correr. ¿Por qué? Porque todavía no ha aprendido esa habilidad. Es algo que tiene que ir desarrollando con el paso del tiempo. Lo primero es gatear por el suelo. Lo segundo es ponerse de pie y no caerse. Lo tercero es empezar a caminar un poquito lento, tropezándose, y después, ¿qué es lo que va el paso siguiente? Pues empezar a correr o empezar a ir un poquito más deprisa caminando. Con esto pasa exactamente lo mismo. No te puedes poner a hacer ejercicios de fuerza o ejercicios de cardio si todavía no has trabajado ni la respiración ni la movilidad, porque ese es el primer paso. Eso es lo que te va a permitir la respiración y la movilidad, que tu cuerpo esté más preparado, que tu espalda, que tenemos por aquí, tu espalda esté en mejores condiciones, tus discos, tus huesos, tu hernia discal, tus vértebras, tu discopatía esté más preparada, esté en mejores condiciones para que ese ejercicio de fuerza y ese ejercicio de cardio le resulten positivos, es decir, para que no te dañes, para que no te lesiones, ¿vale?
Espero que esto se haya quedado perfectamente claro y en cuenta, porque es fundamental entender que no puedes empezar a hacer ejercicios de fuerza o de fortalecimiento si no has trabajado esta parte, o al menos no deberías, por lo menos desde mi experiencia profesional, porque todos y cada uno de los alumnos, clientes con los que trabajamos y a los que ayudamos dentro del programa de Espalda Sin Dolor siguen este camino, siguen este proceso, siguen estas pautas. Primero empezamos por aquí, luego por ejercicios de movilidad y luego fuerza y cardio para terminar. Pero si no vas en ese orden, seguramente los resultados que vayas a conseguir son bastante bajitos, ¿vale? Bastante bajitos, por no decir nulos, o en algunos casos contraproducentes, es decir, que puedes ir para atrás. Y como te comento, está genial hacer todos estos tipos de ejercicios, pero por favor, que sean ejercicios enfocados en el problema que tú tienes. Es decir, ejercicios enfocados, específicos en tu hernia, en tu discopatía, en tu dolor, porque si no, si lo único que haces son ejercicios que puedes ver por internet, que puedes ver por YouTube, que puedes ver por Instagram, como te comento, hay algunos que a lo mejor te sirven de ayuda, pero hay otros muchos que incluso van a ser más contraproducentes para ti. Así que cuidadín, cuidadín con esto que estamos comentando. Y luego el tercer punto, que lo tenemos por aquí, que quería compartir contigo, que es otra clave fundamental y que ningún médico, de nuevo, ningún traumatólogo, ningún neurocirujano, ningún fisioterapeuta prácticamente, ningún osteópata y ningún quiropráctico te van a hablar sobre ello. Y es una de las cosas que más claramente marcan la diferencia entre si sigues eternamente con dolor o si te recuperas del dolor. Y es básicamente los hábitos de vida. Mejorar la comida que comes, es decir, la alimentación que lleves, el estrés diario que tengas durante el día, el descanso e incluso los problemas familiares que puedas padecer en un momento concreto. Mejorar todos estos aspectos es radicalmente importante si quieren no solo reducir tu dolor lumbar crónico y que tu hernia discal vaya mejorando con el paso del tiempo, sino sobre todo y más importante, que ese dolor no te limite. Es decir, que no te limite, que no te afecte para jugar con tus hijos, para cargar con ellos, para subirte en la bicicleta, para hacer un plan con tu pareja o con tus amigos sin dolor. Para que ese dolor no te haga sentir impotente, no te haga sentir un inútil, no te haga sentir dependiente de los demás, no te haga sentir frustrado. Todo esto, como te comento, y te quiero mandar también un mensaje de ánimo para ello, que con todos estos puntos que estamos trabajando, obviamente te vas a poder recuperar, obviamente ese dolor va a desaparecer, obviamente te vas a poder sanar, lo vas a poder solucionar, pero tienes que trabajar todos estos aspectos que estamos comentando. Y de nuevo, recuerdo el punto importante que hemos comentado al principio del directo, de la paciencia. Todas estas cosas que estamos comentando, obviamente, no son tan sencillas como tomarte una pastilla, como ir a una sesión de ajuste quiropráctico, como ir al médico y que el médico te opere. Obviamente, esto requiere tiempo, esto requiere paciencia, esto requiere constancia, esto requiere esfuerzo. Pero desde mi punto de vista profesional es, sin lugar a dudas, lo mejor a nivel saludable, a nivel económico incluso, a nivel de tiempo, para que te recuperes de ese dolor, para que te sanes de una buena manera y para que la hernia discal, la discopatía o el dolor no empeoren con el paso del tiempo. Es decir, que conforme va pasando el tiempo, que la situación no se agrave, que no se empeore, que no llegue a un punto en el que te puedas quedar en silla de ruedas, en el que te puedas quedar prácticamente inmóvil en la cama sin poder moverte, sino todo lo contrario, porque todavía estás a tiempo de revertir esa situación, porque todavía estás a tiempo de recuperarte, siempre y cuando, como te digo, empieces a trabajar todo esto y te dejes de las chorradas que se ven por internet, de los masajes mágicos y milagrosos, de los ajustes quiroprácticos, de tomarte una cantidad innecesaria de listado de la farmacia de pastillas, de operarte, de ir a médicos y a médicos y a médicos y a médicos que no te dan ninguna solución y que lo único que te dicen es que te acostumbres a vivir con el dolor. Hasta que no empieces a trabajar todos estos aspectos, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Entonces, por favor, céntrate en todo ello y luego ya si eso, como complemento, haces otras cosas. Pero lo primero y más importante es todo esto. Y te lo comento de nuevo porque es la experiencia que yo he podido tener en los últimos años trabajando con decenas y decenas de personas con dolor lumbar crónico. En este caso, con más de 90 personas, gracias al programa de Espalda Sin Dolor. Muchas de ellas de México, muchas de ellas de Argentina, muchas de ellas de Perú, de Colombia, de todas las partes del mundo, a las que afortunadamente y porque se han comprometido a trabajar todos estos aspectos, pues han reducido, se han recuperado de ese dolor. Entonces el último punto que, como te comento, quería compartir contigo y no voy a extender mucho en esto, porque al final esto nos daría para una clase, para un directo, para 800 vídeos más, porque esto es lo más importante, la mentalidad y el ejercicio es el punto más importante para que te recupere del dolor. Este sería el tercer punto complementario, pero que también es necesario. Y es básicamente cuidar, como te digo, la alimentación, el estrés, el descanso y los problemas familiares. ¿Por qué te digo esto? Porque si no comemos bien, vamos a estar más inflamados. Y por ende, la hernia discal va a tardar más tiempo en recuperarse. Y por ende, vamos a poder tener más dolor. Si estamos estresados, exactamente igual. El estrés es, sin lugar a dudas, el mayor enemigo en la recuperación de tu dolor. Como te comentaba antes,
Da igual cuántos antiinflamatorios, cuántos medicamentos, cuántos masajes, cuántos ajustes quiroprácticos, cuántas fajas lumbares te pongas, que si no controlas, solucionas y mejoras tu estrés, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y te lo digo desde ya para que no tengas falsas expectativas, conceptos irreales de cómo funciona el proceso de rehabilitación o recuperación del dolor lumbar crónico. Quiero que sepas exactamente qué es lo que tú tienes que hacer para que este dolor se recupere, para que este dolor se solucione, para que puedas hacer una vida normal, en definitiva. El descanso. El descanso es algo que nadie se centra en ello. Y ojo, con descanso no me refiero a que te compres el colchón ortopédico más caro del mercado, un colchón que te cuesta $8.000, que te cuesta 8.000 euros, porque eso no sirve para nada. Eso lo único que sirve es para que se lucre el dueño de la empresa de colchones y para que tú te gastes una cantidad de dinero innecesaria en algo que no es necesario. Y ojo, con esto no quiero decir, obviamente, que el descanso no sea importante. Quiero decir que para tener un buen descanso, el colchón no es el punto más importante. El punto más importante es que cuides todos estos aspectos para que tu cuerpo esté sano, para que tu espalda esté fuerte, para que tu espalda esté sin dolores y cuando vayas a descansar, puedas descansar bien. Es decir, no necesitas comprarte el colchón más caro del mercado para poder dormir bien. Con el colchón que tienes, con un colchón normal y corriente, puedes dormir bien. ¿Por qué? Porque lo que genera ese dolor, salvo que duermas encima de un bloque de piedra, encima de un tablón de madera, que entiendo que si vivimos en el siglo XXI, por norma general, no dormiremos en un tablón de madera o no dormiremos en medio de la montaña en un bloque o en una piedra, entiendo que dormirás en una cama, con un colchón, etcétera, etcétera, pues para eso no necesitas gastarte 8.000 euros, 10.000 euros o la cantidad de dinero que sea, en un colchón, porque eso lo único que va a hacer es que pierdas el dinerito y que se lucre, como te comento, el dueño de la tienda de colchones. Lo que necesitas es cuidar tu espalda y que ese descanso, en la medida de lo posible, sea lo mejor. ¿Por qué? Porque si tu descanso es adecuado, lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a recuperar y al día siguiente vas a estar en mejores condiciones, más predispuesto, más saludable para poder levantarte de la cama por las mañanas sin el dolor, para que no te levantes de la cama con un ancianito, con un viejito de 80 años, para que puedas ir al baño por ti mismo sin depender de otra persona, para que puedas caminar 5 o 10 minutos sin ese dolor. Y todo eso se consigue, como te comento, comiendo bien, teniendo una buena alimentación, controlando y mejorando ese estrés, durmiendo bien por las noches, porque si tu cuerpo no duerme bien por las noches, no se recupera para el día siguiente. Y si no se recupera para el día siguiente, es normal que tengas más intensidad del dolor, que el dolor esté más alto, que el dolor te pueda limitar más y que el dolor pueda ser más invalidante para ti. Así que por favor, ten esto en cuenta. Y lo último, que no quiero hablar mucho sobre ello, porque esto es algo que realmente a mí no me concierne, pero que quiero compartirlo contigo, es que los problemas familiares, divorcios, separaciones, pérdidas familiares, problemas económicos, problemas con la casa, con los hijos, etcétera, etcétera, también influyen en el dolor. O sea, pensamos que mi dolor es solo por la hernia, que mi dolor es solo por la discopatía, que mi dolor es solo por la artrosis, por la protusión. No, no. Tu dolor es por muchas razones. Tu dolor es por muchos factores, por muchas causas, por muchas razones. Y en este caso, ¿cuál es una razón que influye muchísimo en el dolor y que nadie suele tener en cuenta? Los problemas familiares. Que tú tengas una etapa, por ejemplo, de bastante saturación, de bastante sobrecarga emocional en tu trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con toda esta situación, influye de manera drástica en tu dolor. Así que, por favor, si estás viviendo una situación complicada, no la pases por alto, no la dejes de lado, no la evadas, no intentes olvidar esa parte. Intenta trabajar y cuidar o sanar, hacer lo que sea necesario para que esos problemas familiares se solucionen. Porque cuanto antes se solucionen, antes mejorará tu dolor. No lo pases por alto. Esto te repito una y mil veces, es clave en la recuperación de tu dolor. Que puede ser que en tu caso, a nivel familiar, no estés teniendo ningún problema, tengas mucho apoyo, no hay nada que se te escape en ese sentido, pues oye, genial por esa parte. Si estás teniendo algún problema familiar en algún u otro sentido, trabaja ese problema familiar, trata de solucionarlo, porque si no, eso se te va a acumular, se te va a acumular en la espalda y te va a dar una lata en forma de dolor impresionante. Así que por favor, como digo, trabaja y cuida todos estos aspectos, no lo dejes de lado y deja de perder el tiempo y el dinero en cosas innecesarias, como son las fajas lumbares, como son las camas ortopédicas, como son los corsés, como son los ajustes quiroprácticos, como son los estiramientos, como son los medicamentos, como son las infiltraciones. Empieza a cuidar todos estos aspectos, que si lo haces, pues obviamente tu dolor mejorará mucho. ¿Requiere tiempo? ¿Requiere paciencia y esfuerzo?
obviamente que lo requiere. Pero si quieres sanar, si quieres recuperarte del dolor y si es algo tan importante para ti, el poder tener una vida normal sin limitaciones, el poder jugar con tus hijos, el poder pues salir a caminar, el poder subirte a la montaña, el poder subirte a la bicicleta, el poder compartir con tu familia, con tus amigos sin ese dolor, pues hay que ser pacientes y hay que ser constantes. Así que si tienes alguna duda me la puedes comentar, que yo encantado de poder ayudarte. Recordarte de nuevo que este vídeo se quedará regrabado en YouTube, por si le quieres echar un vistazo. Ya sabes que en YouTube me llamo @fergallar_, exactamente igual que aquí en Instagram. Y como te digo, si tú también estás pasando por un dolor tan fuerte, por un dolor tan limitante y quieres sanarte, recuperarte de ese dolor sin tomar medicamentos y sin operarte, para así volver a ser la persona activa, alegre e independiente que eras antes, escríbeme un mensaje, un comentario por aquí debajo con la palabra programa, para así poder ayudarte con todas estas cosas que hemos ido comentando en el directo, para que te resulte sencillo y que tú pues también puedas sanarte del dolor lumbar. Al igual que todas esas personas que tienes por aquí, los testimonios, vídeos de mi perfil. Así que, como te digo, comentario con la palabra programa, que yo estaré encantado de poder echarte una mano. Nos vemos en el próximo directo y espero de corazón que todo lo que hemos ido compartiendo te haya ayudado muchísimo. Hasta el próximo. Adiós.